No siempre se vuelve al lugar del crimen, también se vuelve a nuestros primeros amores y Dimar es uno de ellos y debo agradecerle a Carlos Martín. Nos conocemos hace 3 o 4 décadas, que nos apoye con todo esto que es un estudio privilegiado y que nos permite mostrarnos mejor de lo que somos en aspecto, porque el estudio así lo propone. Por eso quería recordarle, ayer hablaba con Carlos de tantas viejas épocas que nos gustaría que fueran nuevas, pero son viejas. El tiempo es inexorable. Así empezamos esta edición del Fiscal del día de hoy, que ya está irrumpiendo en plenitud en este mes de noviembre y que nos permite hacer algún tipo de observaciones que nosotros no queremos ser siempre críticos, pero la realidad es la única verdad y es todo muy crítico en la Argentina. Es absolutamente crítico. Estamos pensando cómo se va a desarrollar un campeonato de fútbol que se había establecido por norma, que era definitivo. Se está jugando con la existencia de decenas de instituciones futbolísticas, porque si se hace el campeonato, si no se hace, en el interín, en una semana, 5 muertos por la violencia en el fútbol. Es el doble mensaje que tiene el gobierno permanentemente en todo. Es la política del tero, se cacarea en un lugar y se ponen los huevos en otro. ¿Qué significó que el público visitante no vaya a los estadios? Que se maten en la calle. ¿A quién se le ocurrió hacer jugar al mismo tiempo a 2 rivales eternos, como San Telmo y Docsú, a 20 cuadras de distancia, unos viendo el partido por pantalla y otros en la cancha? ¿Quién es el que maneja todo esto? Yo los escucho hablar de seguridad, presentarse en los canales de televisión, explicando todo lo que se ha hecho. Claro, es más fácil explicar todo lo que se ha hecho porque es muy cortito que explicar todo lo que no se ha hecho. La Argentina está en un desvelo permanente, está en una incertidumbre permanente. Nadie está definiendo las cosas que la gente quiere escuchar. Todos son candidatos a algo, todos hablan de grandes políticas, de cosas genéricas, todos hablan de una vida, yo diría, supraterrenal, pero no nos dicen realmente de qué manera van a resolver los temas, nos dicen cuáles son los temas. Hablan de políticas de Estado. ¿Cuáles son las políticas de Estado? Las políticas de Estado tienen metas, objetivos, tienen proyección cercana, inmediata, de todo nivel. Nadie dice nada. ¿Qué van a hacer con el fútbol? ¿Qué van a hacer con esas centenares de víctimas de este oprobio autoritario y desencajado en Canal 7 en el día de hoy, que están todos revolucionados? Están tapados de gente nueva, sin experiencia. Nadie entra a trabajar por concurso como se hacía, por lo menos en mi época. Nadie se proyecta. Tiene la única virtud, la única profesión que tienen que tener los trabajadores de Canal 7 hoy es pertenecer a la cámpora. Entonces nadie dice nada, nadie habla de nada. Yo me acuerdo en la década del 90 que permanentemente salían en los diarios las cosas que pasaban en Canal 7 y comparadas con esta eran una miniatura. Hoy vamos a hablar con Rogelio Frigerio de un homenaje al hombre que yo digo esto y todo el mundo algunos se enojan, a mí me importa tanto lo que se enojan. Yo no sé si Perón era figuerista o Frigerio era peronista, pero que fue Rogelio Frigerio uno de los más grandes asesores del general Perón y que Perón le tomó el debido respeto, no como un simple asesor, sino como un hombre que tenía las dotes de estadista. Hoy vamos a hablar con Octavio Frigerio. Él es el hijo, ¿qué me va a decir? Mi papá era alto, rubio, ojos celestes, pero no. Tiene mucho para decir. Tuvimos en los homenajes que se le hicieron esta semana y realmente la presidenta se enferma siempre cuando tiene que ir a algo decisivo. Claro, ¿qué iba a hacer un homenaje a Rogelio Frigerio si ella es socialista, nacional y popular? No podía, no cabía. No cabía ir al velatorio de Cafiero. ¿Por qué? Porque iba a haber muchos peronistas.
no cabían tantas cosas. Señora, queremos saber qué le pasa, porque somos argentinos, la eligieron los argentinos. Queremos saber la realidad de su estado de salud, que no me lo diga Nelson Castro, que la digan sus médicos. Queremos saber qué le pasa. Vamos a una pausa y después estamos con Rogelio Frigerio y con Alejandro del Rosso analizando muchas cosas que han pasado y que pasarán en este bendito país. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Y será porque entre medio de dos Rogelios hay un Octavio, es como un sándwich. Entonces por eso Octavio Frigerio lo bauticé Rogelio, que es su hijo. Mi padre y el mayor de mis hijos varones. Que claro. Siendo el mayor de mis hijos varones no podía sino llamarse como el abuelo, por supuesto. Un apellido, un nombre pesado sin duda, pero que pesado, sí. Y aparte llegó como carrera, es economista también. Economista también, efectivamente, y hoy con mucha exposición mediática, ya que es un cuadro importante en el esquema electoral de Macri, un cuadro del PRO, sí, sí. Que además es presidente del Banco Ciudad, ¿no es cierto? Pero estamos en campos políticos no similares, pero por supuesto tenemos... Pero a veces se juntan. A veces se juntan, efectivamente. ¿Qué sabemos? Si viaja a Córdoba y hay un abrazo... El abrazo de San Martín y Bolívar, ¿no? Por supuesto, todo el panorama electoral argentino hoy está en absoluta indefinición y en estado embrionario recién. Falta un año entero y todavía no han aparecido, como bien señalabas, algunos personajes que pueden llegar a ser decisivos en el marco electoral, como el gobernador de Córdoba, que recién ahora ha lanzado su candidatura. Hay una situación que es interesante en este ajedrez político que se está armando. Primero, hay mucha gente muy solvente en la exposición. Pero yo recuerdo, uno siempre va al pasado porque es el que vivió, fue protagonista. No podemos ir a la época de Rosas. Yo lo amaba a Rosas, yo luché toda mi vida por la vuelta de Rosas. El día que lo trajeron ni siquiera fui al cementerio. Porque esa es la realidad. Nosotros luchamos a veces por causas que son simbólicas. Pero cuando uno escuchaba yo tuve la suerte de hablar los últimos tiempos de vida de Arturo Frondizi un par de veces por semana en su casa de la calle Beruti. Y vos sabés que recuerdo una frase de Frondizi que me dijo cuando yo iba a asumir la conducción de Radio Belgrano. Estaba en la casa con él, le dije, vio doctor, me nombraron para dirigir Radio Belgrano. Y me dijo, mire Frega, solo recuerde una cosa, las cabezas que uno pisa para llegar al sillón las va a encontrar cuando baje. Yo sé que usted no lo va a hacer, pero por las dudas se lo recuerdo. Y están así, están ciertos. Esas eran frases, esas no eran políticas de Estado, eran frases de Estado, porque definían toda algo que uno tenía que comportarse. Yo te voy a relatar otra frase de Frondizi, y vos vas a reconocer las circunstancias. Era la otoñal, fría y nublada mañana del 2 de abril de 1982. Mi padre no estaba en Buenos Aires cuando se produce el anuncio de la invasión a Malvinas,
Frondizi nos convoca a su casa de Beruti, precisamente. Hacemos el análisis de la situación y nos instruye redactar el primer comunicado oponiéndose a la guerra, oponiéndose a la invasión, criticando la sabiduría política de tomar una decisión de este carácter. Cuando hicimos el análisis, por supuesto, se pusieron sobre la mesa todos los argumentos geopolíticos y políticos, que Frondizi culminó con esta frase. Y además de todo esto, me dice, si lo hicieron los militares, está mal. Ya, básicamente. Yo creo que fue más sustancioso el operativo Cóndor, que secuestraron el avión y fueron a Malvinas, que el desembarco de Galtieri. De todas maneras, Rogelio Frigerio abuelo, fue una de las figuras más claras de la política nacional. Yo creo que fue tal vez el verdadero ideólogo y fundador del desarrollismo. Pero la gente se equivoca. Perón no era populista, Perón era desarrollista. Perón era desarrollista, efectivamente, digamos, desde el punto de vista conceptual. Y es precisamente esa afinidad en las ideas políticas que se construye en el diálogo entre Rogelio Frigerio y Perón lo que lleva a algo que fue denostado como una cosa subalterna y que en realidad tenía un importantísimo sentido político, que fue el pacto entre Perón y Frondizi y Frigerio. Fue un acuerdo de ideas, básicamente. Fíjate vos, Frondizi no necesitaba, que no fue un acuerdo electoral es demostrable por esto. Frondizi no necesitaba del pacto con Perón para ganar las elecciones del 58, porque un año antes, en el 57, el gobierno militar había convocado elecciones de constituyentes, que después fueron frustradas porque la oposición se retiró. Pero en la elección de convencionales constituyentes, el resultado fue en tercios. Un tercio a favor del radicalismo antiperonista, un tercio a favor de la UCRI de Frondizi, que era un partido frentista, y un tercio de voto en blanco ordenado por Perón. Al año siguiente, si no hubiera habido pacto, ese voto en blanco, ante la alternativa de votar por el candidato de la reacción y del antiperonismo y por el candidato frentista, obviamente hubiera elegido bien. De modo que no fue un motivo electoral, sino político. Se necesitaba el pacto, se necesitaba el acuerdo de ideas sobre lo que el gobierno futuro iba a hacer, primero para que el resultado electoral fuera contundente y después para tener fuerza política para impulsar cambios que iban a generar, como efectivamente generaron, mucha resistencia. Yo recuerdo algo, una anécdota, después vamos a ir a un corte y vamos a volver a charlar un poco sobre este tema para esclarecer, porque la gente, la juventud no ha entendido esto. Cuando viene la orden de votar a Frondizi, a Lala Marín, una dirigente peronista, suegra de Pavón Pereira, de Enrique Pavón Pereira, muy activa, de la resistencia, muy pesada, se lo comunica a John William Cook. Ella le corta el teléfono y se va a la casa de John William Cook con una pistola. Y se estaba bañando, estaba en la bañera, John William Cook, la dejaron entrar, por supuesto, y empezó a tirarle tiro a la bañera. Yo no voy a votar a Frondizi. Acordate que muchos peronistas votaron en blanco a pesar de todo. Efectivamente, pero la mayor parte obedeció la orden de Perón. Volvemos en instantes. ¿Algo querías acotar? Después de la pausa. Del corte. Vamos a la pausa. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar.
Y bien, uno en el recorrido de la vida ha tenido la suerte, yo en mi caso he sido el último en hacerle un reportaje a Arturo Jauretche antes de su fallecimiento. Así que te imaginas que he hablado con todos, hasta con el propio Perón, con Frondizi, con Frigerio, pero de todo eso lo único que atesoré en forma definitiva es que eran hombres preparados para la función pública, preparados para la política, sin mezquindades pequeñas. Podían equivocarse en la ruta. Eran eso y también eran hombres probos, eran patriotas que tenían como prioridad trabajar por el destino de un país mejor. Esta fue la semana del centenario del nacimiento de mi padre y bueno, coincidimos en varios de los homenajes que le hicieron. Y fue, por supuesto, gratificante ver a participantes de partidos enemigos del desarrollismo que contribuyeron activamente a su derrocamiento, golpearse el pecho y hacer conmovidas autocríticas de su oposición de entonces. Por una parte gratificante, naturalmente, también fue un poco patético que hayan sido necesarios más de 50 años para llegar a esa conclusión tan clara para nosotros entonces ya. Y hubo en ciertos casos oportunismo político. ¿Por qué? Porque la afinidad con las ideas del desarrollo nacional hoy paga electoralmente. Así que son muchos los que se autoproclaman pro-desarrollistas. Me acuerdo de haberlo escuchado a Néstor Kirchner diciendo, yo soy el primer desarrollista. Bueno, ese tipo de afinidades... una fortuna personal. Eso sí fue el primer desarrollista. Ese tipo de afinidades con nuestras ideas va a resurgir profusamente a medida que nos acerquemos a la fecha electoral. ¿De la Sota es desarrollista? De la Sota comparte, estoy seguro que auténticamente, genuinamente, muchos de los criterios básicos de las ideas del desarrollo nacional. O sea, la Sota es un integracionista, es decir, quiere la integración cultural, social, geográfica del país. Es por eso el único candidato federal realmente, no solo porque tiene representatividad electoral en todo el territorio, cosa que ni Massa ni Scioli tienen, porque son los candidatos del cogollo portuario, digamos así, sino porque entiende realmente la necesidad del federalismo, de la integración del territorio, de la acción del Estado para promover la equidad de oportunidades y de niveles de crecimiento de la totalidad de la soberanía nacional. En ese sentido es desarrollista. De hecho, el otro día me dijo que se proponía hacer en Córdoba, como su homenaje personal a mi padre, la inauguración de un parque industrial con el nombre de Rogelio Frigerio. Por supuesto, las ideas del desarrollo son totalmente vigentes, ayornadas a las nuevas circunstancias. Lo que en su momento era una prioridad del desarrollo, la industria pesada, por ejemplo, hoy seguramente tenga otros nombres, claro. Se llame informática, ciencia de la información, etc. Hay cosas curiosamente similares. Por ejemplo, hoy más que nunca sería necesaria una nueva batalla del petróleo. El país ha perdido dolorosamente el autoabastecimiento energético, dedica 15.000 millones de dólares para importar combustible, lo que tiene un peso sobre la balanza de pago y una inhibición a la posibilidad de crecimiento similar a la que tenía en el 58, cuando mi padre, encabezando firmaron los contratos petroleros. Firmaron los contratos petroleros. Mi padre fue además un intelectual, un hombre de la cultura. Un ensayista. De la profusa producción bibliográfica de él, escribió como 30 horas. Yo personalmente rescato como la que más quiero un fascículo de 60 páginas, que es la transcripción taquigráfica de la interpelación que le hacen una vez derrocado el gobierno en el Parlamento, dominado por el radicalismo, una interpelación que duró 3 días
sobre precisamente la política petrolera y todas las presunciones, obviamente falsas, de que había sido impulsado por el afán de enriquecimiento personal de los protagonistas. No, tan contundentes fueron las respuestas que nos sirvió durante mucho tiempo como un instrumento de acción política. Un folleto que se llamó De acusado a acusador y que demostró la necesidad entonces de haber hecho lo que se hizo y podría ser leído hoy con provecho para volver a hacer otra vez lo mismo frente a la crítica situación de dependencia energética en la que el kirchnerismo puso a la Argentina. Yo te voy a decir algo que no te va a gustar. Adelante. Los contratos petroleros de Frondizi y de Frigerio fueron los causantes del inicio de la deuda externa argentina. ¿Y sabes por qué? Porque días antes de ser derrocada Isabel, la deuda externa era de 33 millones de dólares. En esos días, en ese interín, el Banco Mundial o no sé qué entidad mundial le aplicó una multa a la Argentina por haber roto los contratos petroleros inconsultamente de 6.000 millones de dólares. O sea que Isabel no dejó 6.000 millones de dólares de deuda externa, lo dejó Ilia. Fue la consecuencia de la anulación totalmente arbitraria y ilegal, por supuesto, fue una ruptura de contratos. Ilegal totalmente. Que endeudó el país, que no solamente volvió para atrás con el potente flujo productivo de gas y de petróleo, sino que endeudó al país gratuitamente. Vos querías acotar algo sobre Florencia Saintú, no sé si se pronuncia así, la diputada que contrató a uno de los héroes del asesinato de Cabeza. Y sí, porque si uno se pone a pensar en el contexto que hacen ellos, siempre los kirchneristas, avalando todo lo que hace Cuba, Venezuela. En Cuba, yo estuve justito hablando con un cubano el otro día, me decía, en Cuba se cumple la sentencia, a rajatabla. O sea, uno que delinque, si tiene 10 años, 15 años, cumple los 10, 15 años. En lo único que limitan. Si no delinque, cumple 40, pero claro, no importa. Pero ellos quieren ver a los presos fuera de la cárcel. Ella lo nombró a Horacio Braga, uno de los asesinos de Cabezas, de autor no intelectual, material de Cabeza, esta diputada, ¿no? Sí. Del Frente para la Victoria. La provincia de Buenos Aires. Lo nombró para, no sé, como... Para hacer un trabajo comunitario dentro de la municipalidad y la gente lo aplaudía. Deben querer bajar la población de la provincia de Buenos Aires. Hace el trabajo comunitario, empieza a asesinar gente. En cualquier momento hay reincidencia. Claro. Es que ellos tienen que medir también el costo social y la prensa y todo que mide ese acto. O sea, yo por ejemplo en una época fui a un congreso de ámbito de encierro, contexto de encierro, que yo soy especialista de eso, para dar clase en la cárcel. Bueno, uno veía todos los militantes K, o sea, veían al penitenciario enemigo y amigo al que estaba detenido. Y hubo casos serios, por ejemplo, me acuerdo de un caso que no tomó mucho estado público. Había una docente que se interesaba mucho por unos presos, entonces el sistema penitenciario es común que los traslados los hace los días domingos, o sea, los trasladaron al Chaco. Bueno, y ellos empezaron a mover, hicieron contacto con Mariotto, empezó a presionar al sistema penitenciario. Bueno, ¿cómo terminó este preso? Lamentablemente se mataron los dos en la cárcel. O sea, tienen que entender que el sistema penitenciario es un sistema de seguridad, que no se puede, tiene sus códigos y sus reglas propias. No, pero no entienden nada. No entienden ellos. Octavio, una última reflexión. ¿Cómo fue tu padre como padre? Bueno, yo lo recuerdo como padre afectuoso y como maestro, como alguien con una gran vocación por trasladar sus conocimientos y enriquecer a los demás. Naturalmente yo fui beneficiario directo y el más próximo, el más cercano. Pero a la hora de caracterizarlo como figura pública, te diría dos cosas. Primero, lo que te dije al principio, fue como Frondizi, un patriota, alguien para quien construir un país mejor era su absoluta prioridad. Segundo, fue un hombre valiente, un hombre que le puso el pecho a la adversidad, que pudo, por ejemplo, hacerle frente a toda la jauría adversaria en el Congreso y prevalecer sobre ellos. Y esos son los dos rasgos de su carácter que yo más admiro y más rescataría.
Octavio, lo quiero de la Sota sentado acá. Bueno, quiero que me cuente cosas. Yo cosa que lo aprecio mucho. Se lo voy a, más que sugerir, se lo voy a tratar de imponer. Yo diría que lo coacciones. Nos vamos. Pareció corto, pero se habló mucho, se dijeron muchas cosas importantes. Nos vamos hasta la próxima madrugada de miércoles, desde este programa que dimos en llamar el fiscal del tiempo de la verdad, porque el gobierno es el fiscal del tiempo de la mentira. Hasta el próximo miércoles o martes a la noche. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar